En el corazón del Valle de la Arlanza, entre sabinas, encinas, riberas y páramos abiertos, la naturaleza sigue escribiendo cada día una historia distinta. Aquí, en Quintanilla del Agua, basta con levantar la vista para ver volar un milano, escuchar el reclamo de un cuco o descubrir la vida que despierta en una charca después de la lluvia. Esto es El Bauto y la Tierra, un podcast de Radio La Trini, presentado por Israel Yáñez, donde salimos al campo sin movernos del micrófono. En cada episodio hablaremos de la naturaleza que nos rodea: aves, fauna, estaciones, paisajes, curiosidades del Valle de la Arlanza y pequeñas historias que ocurren ahí fuera, entre caminos, montes y riberas, porque conocer la tierra es también una forma de quererla. Aquí comienza El Bauto y la Tierra. En el capítulo de hoy vamos a hablar del elemento natural más importante que tenemos en Quintanilla. Sus aguas han acompañado durante siglos la vida de nuestros antepasados, y nuestra historia no sería la misma sin él. Es el río Arlanza. El Arlanza brota de las entrañas del Pinar de Quintanar de la Sierra, y lo hace a través de la fuente Sanza, un rincón junto a la carretera a Neila, situado 6 kilómetros al norte del pueblo y a unos 1.260 metros de altitud. Hoy en día se ha adecuado como área recreativa, con su propio refugio y pradería, donde es habitual ver ganado suelto, tanto vacas como caballos. Históricamente, esta sierra maderera ha sido y es un gran motor económico para los habitantes de la zona. En el siglo XVIII, la Real Cabaña de Carreteros Pinariega estaba formada por 1.000 vecinos, unas 5.000 carretas y más de 15.000 bueyes. La expedición de Magallanes y Elcano, que logró la primera circunnavegación de la Tierra, utilizó madera de esta sierra para la construcción de sus naos. El río Arlanza es el río nativo más largo de la provincia, con 130 kilómetros de longitud, a los que hay que sumarle otros 30 más que discurren por la vecina Palencia. 5 kilómetros río arriba de Quintana del Puente se le une por su margen derecha el Arlanzón, que es su principal afluente. Destacaríamos también por esta misma margen al Pedroso, Gargantas, Bañuelos, San Martín, Valparaíso y Cubillo, y por la otra al Zumel, Abejón, Ciruelos, Revilla, Franco y Mataviejas. Después de unir sus aguas con el Arlanzón y recorrer esos 30 kilómetros por tierras palentinas, unos 2 kilómetros antes de llegar a Torquemada pierde ya su nombre al fusionarse con el Pisuerga, y este a su vez en el Duero pasado Valladolid, para salir finalmente al Océano Atlántico como río Douro, en la ciudad portuguesa de Oporto. La presencia de la corriente permanente de agua provoca la existencia de una flora y fauna específica de este entorno. El bosque de galería que crece en sus márgenes está formado por chopos, álamos, fresnos, alisos, sauces y arces, pero también está presente otra vegetación más menuda como carrizos, juncos y espadañas. En cuanto a la fauna, contamos con aves como el mirlo acuático o el martín pescador, el primero un poco más complicado de ver que el segundo, que este sí es más habitual verle pasando a toda velocidad a ras de agua. También cuenta con buenas poblaciones de nutrias y la presencia de tortugas, el autóctono galápago leproso y el invasor galápago de Florida. Dentro de la propia corriente destacaría el barbo, pero también la boga y la trucha. Y también hay percas, una especie invasora que se alimenta de las puestas de las especies autóctonas. Algo parecido ocurre con los cangrejos. Nuestro nativo cangrejo ibérico prácticamente ha desaparecido a causa de la introducción del americano y del señal. Incluso la administración permite su captura sin límite de cupo ni talla, para así intentar mermar sus poblaciones. El comportamiento hídrico de la Arlanza se caracteriza por unos periodos de fuerte estiaje, seguidos de otros que dan lugar a frecuentes inundaciones. Dado que los ríos que existen actualmente surgieron hace unos 10 millones de años, estas pulsaciones, extendidas a lo largo de tanto tiempo,
han modelado el paisaje, erosionando la roca y dibujando hoces y meandros para avanzar a través de la orografía del terreno. Este trabajo incesable del río ha creado rincones como Fuente Azul, un paraíso de la espeleología, con la segunda cueva inundada más profunda de España y de la cual aún no se ha encontrado su fin. En Quintanilla podemos ver este desgaste del terreno gracias a sus terrazas fluviales, que serían las alturas del terreno. Si ahora mismo el río discurre por el nivel o altura 0, la altura 1 sería la travesía Salas, la altura 2 sería la plaza del pueblo y la altura 3 serían las Eras. Los primeros pobladores de sus riberas se establecieron junto a él como un elemento básico de subsistencia, aprovechando todos los recursos que éste les ofrecía, para beber, para que beba el ganado, para lavarse, para lavar la ropa, para el regadío, para la pesca, para la molienda del trigo o generación de electricidad en los molinos, etcétera, etcétera, etcétera. El río también es una frontera natural, que impide cruzar de una orilla a otra, sobre todo cuando el nivel es alto, para lo cual se idearon los puentes, originalmente en madera y después en piedra, como los que podemos observar en la actualidad en diversos pueblos, los más antiguos levantados en la Edad Media, ya que románicos no se conserva ni uno. Las aguas del río Arlanza han sido testigo de numerosas leyendas y personajes históricos, como Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, que cruzó sus aguas por Covarrubias en su destierro, o Fernán González, conde castellano, que actuó en un contexto de frontera con los musulmanes y que adquirió una dimensión casi fundacional, convirtiendo a Castilla en un territorio con mayor cohesión y autoridad propia. O Jerónimo Merino, más conocido como el cura Merino, guerrillero de Villoviado que hizo desesperar a Napoleón en la Guerra de Independencia Española. En el valle medio y bajo de la Arlanza aparecen los cultivos de viñedo, con denominación de origen propia desde el año 2005, cuya cultura vitivinícola se conoce desde al menos el siglo X. Ya hacia el valle alto se ubica la presa de Castrovido, un proyecto que comenzó en el año 2004 y que consta de la presa principal, sita en Terrazas de la Sierra, y la presa de Cola, levantada en Palacios de la Sierra. Su puesta en marcha regulará las avenidas del río y evitará las grandes inundaciones que sufrimos en años pasados. Este embalse nace como resultado del polémico proyecto de la presa de Retuerta, ideado hace un siglo ya y que con la llegada de la democracia se desestimó, ya que además del propio pueblo, joyas como el monasterio de San Pedro de Arlanza quedarían sumergidos bajo las aguas. El monasterio benedictino fue uno de los centros monásticos más importantes de Castilla, recibiendo el apelativo de Cuna de Castilla y abandonado tras la desamortización de Mendizábal. Para finalizar vamos con unas curiosidades sobre la Arlanza. Siguiendo con el hilo del monasterio, uno de sus abades fue San García de Arlanza. García fue un monje que nació en el pueblo burebano de Quintanilla San García, que por aquel entonces era Quintanilla Siete Iglesias. Fue consejero real de Fernando I y también de Sancho II. Se le atribuyen milagros como convertir el agua en vino durante una bendición, y su santoral es el 25 de noviembre. Algunos pueblos han añadido la palabra Arlanza a su nombre, como Peral de Arlanza, pero también multitud de negocios. En la comarca del Bierzo existe un pequeño pueblo de 60 habitantes, pedanía de Bembibre, que se llama Arlanza. José Zorrilla le dedicó un poema titulado Un recuerdo de Arlanza. Nuestro río, hace ya bastantes inviernos, se lava por completo, pudiendo cruzar de lado a lado sin ningún problema. A finales de mayo o principios de junio se lleva a cabo el descenso de la Arlanza, un evento deportivo en el que los participantes recorren con sus piraguas el tramo entre Ortiguela y Covarrubias. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Algeciras cuenta desde el año 2020 con una patrullera de 35 metros de eslora llamada Río Arlanza, que desempeña las labores de vigilancia territorial, lucha contra el narcotráfico y control del tráfico ilegal de personas.
Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado y de vuestro interés. Un saludo a todos y hasta el próximo capítulo.